Buenas noches, cuenteros. En las carreteras más solitarias pueden esconderse los encuentros más aterradores. Hoy conocerán la historia de un camionero que cruzó con algo que no pertenecía a este mundo, en la temida Ruta 34 de Argentina. Prepárense, porque después de escucharla, pensarán dos veces antes de detenerse y ayudar en la oscuridad. Si disfrutan de estos cuentos escalofriantes, suscríbanse al canal, dejen su like y cuéntenme en los comentarios si ustedes se atreverían a frenar cuando alguien los saluda desde la ruta. Acomódense alrededor del fuego, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. El policía de la Ruta 34, escrito por Rafael en los foros de Reddit. Buenas noches, cuenteros. Esta historia me la contó un pintor que vino un día a mi casa. Era de esos tipos tranquilos, conversadores, que mientras pintan te va soltando historias como si nada. Me dijo que esto le pasó a un pariente suyo, un camionero que viajaba por la Ruta 34, allá en Argentina, pasando por Rafaela. Según él, no era la primera vez que escuchaba algo así, y yo mismo, después de buscar un poco, descubrí que este relato se repite con nombres y detalles distintos, pero siempre con el mismo final escalofriante. El camionero del que hablo se llamaba Luis. Llevaba más de 20 años manejando por las rutas argentinas, de esos hombres curtidos por el sol, que conocen cada curva, cada estación y cada tajo del país. Una noche, saliendo de un depósito en Rosario, rumbo al norte, decidió seguir viaje sin detenerse a dormir. Era verano, y la temperatura todavía rondaba los 30 grados, aunque el reloj ya marcaba más de la medianoche. La cabina del camión olía a gasoil, a goma caliente y a ese polvo fino que se acumula con los años. Luis iba con la radio bajita, un mate frío al costado y el ruido constante del motor acompañándolo. Todo era normal, hasta que al pasar por las afueras de Rafaela, vio una figura al costado de la ruta. Era un hombre con uniforme de policía. Tenía el brazo levantado, pidiendo aventón, como si hiciera dedo. Luis frenó. Le pareció raro ver un policía solo a esa hora, pero no pensó mal. Bajó la velocidad, detuvo el camión y lo llamó. ¿A dónde vas, jefe? Preguntó Luis mientras el hombre se acercaba. Hasta Sunchales. Respondió el policía con voz tranquila. Si me llevas un tramo, te lo voy a agradecer. Luis asintió. El hombre subió despacio, saludó con educación y se acomodó en el asiento del acompañante. Tendría unos 50 años, el rostro serio, el uniforme impecable. Durante un buen rato hablaron de todo un poco, del calor, del tránsito, de cómo estaba la ruta últimamente. El policía parecía conocer bien la zona, hablaba con autoridad, con frases cortas, sin levantar la voz. Pasaron unos 20 minutos hasta que el silencio se hizo pesado. Luis no supo más que decir. Solo se oía el motor y el viento colándose por la ventanilla. De pronto, un olor fuerte a caucho quemado invadió la cabina. Luis frunció la nariz y miró hacia el tablero, pensando que algo se estaba recalentando, pero las luces del tablero no marcaban nada raro. Giró la cabeza para mirar al policía y se quedó helado. Los ojos del hombre ya no eran normales, brillaban, rojos, intensos, como brasas encendidas. Luis pegó un grito, frenó en seco y trató de abrir la puerta.
¿Quién sos?, alcanzó a decir con voz temblorosa. El policía no respondió, simplemente lo miró. Luego bajó del camión con un movimiento tan rápido que Luis ni siquiera alcanzó a reaccionar. En menos de un segundo ya estaba parado detrás del acoplado, a unos 12 metros de distancia. Luis lo vio desde el espejo retrovisor. El hombre lo observaba inmóvil, y de pronto levantó la mano, como saludándolo. Esa imagen bastó para que Luis pisara el acelerador a fondo y saliera disparado por la ruta. No volvió a mirar atrás hasta varios kilómetros después. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía mantener el volante firme. Cuando se calmó un poco, notó algo extraño. En la alfombra del acompañante había 2 marcas negras, redondas, como si alguien hubiera apoyado los pies ardiendo. Quemaduras perfectas, con olor a goma derretida. Luis juraba que antes no estaban allí. En la siguiente estación de servicio detuvo el camión y bajó corriendo. Estaba pálido, sudado, con la mirada perdida. Los empleados lo miraban sorprendidos. «¿Qué te pasó, flaco?», le preguntaron. Luis contó todo, cada detalle. Esperaba que se rieran, que pensara que estaba loco, pero no. Uno de los mecánicos, un hombre mayor, lo escuchó serio y al final le dijo algo que lo dejó aún más frío. «No sos el primero que lo ve. Ese policía aparece seguido por acá. Algunos lo levantan sin saber, pero no todos tienen tu suerte». Luis se quedó mudo. Le ofrecieron café. Le recomendaron descansar un rato antes de seguir. Comió algo, revisó el camión. Trató de convencerse de que lo que había visto era una mezcla de sueño y cansancio. Pero las marcas quemadas seguían ahí, recordándole que aquello no fue una alucinación. Después de 1 hora, decidió volver al camino, encendió el motor y retomó la ruta. Todavía con la cabeza llena de preguntas. La noche estaba más oscura que antes, y el aire olía a tormenta. Avanzó unos kilómetros más hasta que, sin aviso, escuchó un golpe seco en la puerta del acompañante, del mismo lado donde había viajado aquel policía. El sonido fue tan fuerte que el camión se ladeó. Luis giró la cabeza y casi se desmaya. A través del vidrio lateral asomaba una cara. Era la misma, el policía. Sonreía, pero sus ojos otra vez brillaban rojos. Le gritó con voz ronca: «Les contaste de mí. Sé que les contaste». Luis pegó un alarido, pisó el freno y cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Solo el ruido del viento. El costado del camión tenía una abolladura, como si alguien hubiera golpeado con fuerza inhumana. La marca de la mano quedaría ahí para siempre. No durmió en toda la noche. Llegó a destino al amanecer y lo primero que hizo fue llamar a su familia. Les contó lo sucedido, aunque muchos pensaron que estaba exagerando. Hasta que mostró la foto, la alfombra quemada, los círculos negros. Ahí nadie pudo explicarlo. Semanas después, el mismo pintor que me contó la historia vino a mostrarme la imagen. Me dijo que su pariente le había pasado la foto por celular y que desde entonces no volvió a viajar de noche. Le temblaban las manos al mostrarla. «Mira esto», me dijo. Si no fuera por las marcas, te juro que tampoco le creía. Busqué más sobre el tema y encontré que muchos camioneros hablaban de un policía fantasma en la Ruta 34. Algunos decían que había muerto hace décadas en un accidente mientras patrullaba la zona. Otros, que era el espíritu de un asesino disfrazado. Lo cierto es que, según los relatos, siempre se aparece de noche, entre Rafaela y Suchales, haciendo dedo al costado del camino. Algunos lo levantan y viven para contarlo. Otros no.
El pintor me confesó que más de una vez pensó en ir con un amigo a recorrer la zona. Quería comprobar si era verdad, pero cada vez que lo planeaban, algo pasaba. Una lluvia fuerte, una llanta pinchada, un cambio de turno en el trabajo. ¿Será casualidad o será una advertencia? Me dijo riendo nervioso. Igual te soy sincero, aunque no creo en esas cosas. Algo de cagazo tengo. Y mientras lo decía, su mirada se clavó en el piso, justo donde descansaba la alfombra vieja que yo uso en la entrada de la casa. Por un segundo juraría que observaba las manchas oscuras del tapete, como si recordara las marcas que le había mostrado su pariente. Entonces comprendí que, aunque dijera que no creía, en el fondo sabía que había algo real detrás de esa historia. Así que ya lo saben, cuenteros. Si alguna vez viajan por la ruta 34 y en medio de la noche ven a un policía haciendo dedo, piénselo bien antes de frenar, porque puede que no todos los que piden ayuda en la carretera estén vivos para agradecerles.